aquella vez las características, empezamos aquella vez diciendo que eh, la- o, o viendo ay, perdón, fui, viendo las características del tiempo que vivimos, ¿no? De una vorágine en la que viven las personas actualmente, debilitando el encuentro cercano, íntimo, reemplazándolo por comunicaciones por los medios digitales que aleja mucho a las personas, como ven acá. También es una época sin verdades sólidas, fundamentales. Hay un gran vacío espiritual, no hay referentes. Y entonces es también una época de mucha soledad, y es por eso que es muy importante que nosotros tengamos muy en claro nuestra identidad, quiénes somos, ¿no? De acuerdo a la Biblia, y de esto trata justamente las bienaventuranzas, ¿no? Vimos que el trasfondo para entender las bienaventuranzas lo encontramos desde el principio, en Génesis. Ya estaba cuando Dios llamó a Abraham a formar un pueblo para él, un pueblo santo, apartado del mundo, un pueblo con vocación de ser santo, diferente en toda su apariencia y conducta, ¿no? Y llamó a Abraham y le hizo una gran promesa que nos llega hasta nosotros. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y esto nos llega a nosotros, ¿no? Entonces vemos aquí el propósito histórico de Dios, llamar un pueblo para sí mismo. Y estos hechos son el trasfondo para entender el Sermón del Monte, el cual retrata el arrepentimiento y la justicia que pertenece al reino de Dios. Describe la vida y la comunidad de hombres y mujeres bajo el régimen de la gracia de Dios. Y al hacerlo, ¿cómo se ven los hombres? ¿Cómo se ven los ciudadanos del reino de Dios? Respecto al mundo, ¿cómo se ven? Habíamos dicho que el propósito era ser santos diferentes. El Sermón del Monte sigue con ese mismo propósito y describe al reino de Dios y los ciudadanos del reino de Dios. ¿Y eso cómo se ven? ¿Alguien me dice? Se ven ¿Cómo también son diferentes. diferentes? Es un llamado a ser diferentes. El Sermón del Diferentes. Monte es como el Ahí. manifiesto del cristianismo, ¿no? En el que primero describe al cristiano y después describe los principios y valores que caracterizan el reino de Dios. Y entonces vemos en el Sermón del Monte el mismo llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel, a Abraham, a quien luego llamó Abraham, ¿no? Para formar pueblo de Israel. Es el mismo llamado a ser distinto de los otros pueblos. Y Jesús hizo hincapié una y otra vez en que sus verdaderos seguidores deberían ser completamente diferente de lo demás, tanto del Diferente de religioso todos. como del ateo, ¿no? El texto clave del Sermón del Monte podría ser el que está en 6:8, no os hagáis pues semejante a ellos. Y la pregunta que nos hicimos aquella vez, claro, ¿somos realmente diferentes en nuestra vida de la gente que nos rodea, de los valores del mundo, de las corrientes de este mundo, de las tendencias de este mundo? Y la pregunta es, ¿cuán diferentes somos? Y esa pregunta yo también me la hago, ¿no? Ahora háblalo usted y me gustaría que cada uno de ustedes la piense. ¿Cuán diferente soy? ¿No? La peor cosa que creo que cuántos no hemos sido bulleados, hablando de bullying, por ser cristianos, ¿no? Y se burlan los, oye, cura, ¿no? Aleluya, oye, tú, santurrón, qué sé yo. Pero ¿sabe qué es lo peor que nos podrían decir? Y con eso nos cae en la boca. Pero si tú eres igual que los demás, ¿de qué me estás hablando? ¡Wow! Ya fuimos, ya. Ya fuimos. No, porque si no nuestra vida no marca una diferencia, que es la que realmente habla a las personas, entonces mejor no digamos nada, ¿no? Eh, no os hagáis pues semejantes a ellos. Y es así que no hay un párrafo en el sermón del monte en el cual no se deje ver este contraste entre los valores cristianos y no cristianos. No, al contrastar Jesús a sus seguidores de las naciones paganas o gentiles que lo rodeaban, e inclusive de los judíos, repite muchas veces, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Después dice, más tú, una frase, tal cosa, más cuando tú, pero tú.
O sea, referente a las cosas que se hacen, que se dicen, que se practican, nosotros debemos ser diferentes, pero tú serás así, ¿no? Más ustedes harán así. Entonces los seguidores de Jesús deben ser diferentes, o debemos ser diferentes, tanto de la iglesia o religión nominal como del mundo secular, tanto del religioso como del ateo. Oh, sí, Entonces, en el señor. Sermón del Monte encontramos un sistema de valores totalmente diferente del mundo no cristiano. Hay un libro que yo se aconsejo de repente por Amazon de John Stott, un teólogo contemporáneo escocés, y ya lamentablemente parte de la presencia del Señor hace poco, y él tiene un libro que se llama Contracultura Cristiana, que es el libro del Sermón del Monte. Justamente es una contracultura la nuestra, ¿no? Porque el Mm, sistema de valores del mundo, si van a esta corriente, los sistemas de valores cristianos va en un sentido inverso, diferente, al ¿no? contrario. Es una contracultura la que nosotros vivimos en un mundo que está dominado por el diablo, ¿se acuerdan? Este, Cuando Jesús dijo que el diablo es el príncipe de este mundo, y eso ocurrió desde la caída de Adán, cuando Adán depuso la autoridad que Dios le había dado al caer ante Satanás, y Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo, y lo vemos, ¿no es cierto? Vemos la televisión, vemos lo que pasa en el mundo, y vemos que sí, este mundo está mal. Nosotros debemos ser diferentes, debemos ser sal y luz. Y la pregunta que le dije, ¿somos realmente diferentes del mundo que nos rodea? ¿Y en qué somos diferentes? Le dejo la pregunta porque me gustaría que toda esta serie de tantas cosas que hemos dicho, y que una verdad que no, una verdad de sus corazones de la que hemos hablado, cuán pobre en espíritu eres, cuán manso, cuánto lloras por tu pecado y por el pecado del mundo, cuán limpio de corazón eres, o ahora, la bienaventuranza que vamos a ver. ¿Y por qué empieza con las bienaventuranzas? Y esto me parece importante, por eso lo recalco. Porque para empezar, nadie que sea cristiano puede vivir, que no sea cristiano puede vivir y practicar el sermón del monte. Entonces, por eso Jesús habla primero del carácter del ciudadano del mundo, del ciudadano del reino de Dios, antes de hablar de su conducta ante el mundo. Es decir, debemos ser primeramente cristianos antes de actuar o pretender actuar como cristianos. Ser es más importante que hacer, la actitud más importante que la acción. ¿Se acuerdan cuando Mateo 24 les dice, se dirige a un grupo a un ratito, en Mateo 24 les dice, pero si nosotros hemos hecho esto en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos sanado, etcétera. Sin embargo, Jesús les dice, déjeme ver, por favor. No los conozco. Sí, este, em, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, se apartarán los unos de los otros, así como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces se dirá a lo de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto le hicieron uno de mis pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados del mundo, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el día de sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste beber. Entonces ellos le respondieron diciendo, Señor, pero ¿cómo vimos hambrientos, sedientos, forasteros y no te servimos? Entonces le responderá, de cierto os digo que en cuanto no le hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste. Y más adelante dice que mm, no tengo, pero dice, Señor, en tu nombre hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, Sin embargo, Jesús dice, apartados de mí, porque no los conozco. Ese uno puede pretender actuar como dice, pero no serlo. Y ese es el religioso, ¿verdad? Entonces, por eso describe la bienaventuranza como la cuestión más fundamental de ser el mundo. Primero hay que ser cristiano para pretender actuar como cristiano. Y esa no es Ujú. obra nuestra, que yo quiero ser, yo solamente quiero ser de los que lloran, nada más, ¿no? Esto es
obra del Espíritu Santo por la cual podemos vivir como cristianos. Nuestras obras son el resultado de nuestra nueva naturaleza. Y estas obras dicen lo que realmente somos. Nuestra vida es una expresión, una proclamación de lo que somos. Digan lo que digan nuestras palabras. Pablo decía que somos una carta abierta al mundo, ¿no? Que todos pueden leer. Amén. Entonces, es por eso que empieza con las bienaventuranzas. Y vimos que son 8, ¿no? La primera dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No voy a explicar de qué se trata, porque... ¿Cuál es la segunda? En su Biblia, por favor, Mateo 5. ¿Mm? ¿Cuál es la segunda? En sus Biblias, por favor. ¿Lo tiene? ¿Cuál es la segunda bienaventuranza? Segundo, ¿Mm? dichosos los pobres. ¿Perdón? Dichosos los pobres. Esa es la primera, bienaventurados los pobres en espíritu, no aquel que reconoce su enfermedad Dichosos los que espiritual, lloran. que no tiene nada que Los que ofrecer. lloran. Y después sigue los que lloran, ¿no? Una cosa es reconocerse por el espíritu pecador, totalmente falta de orgullo. Otra cosa es lamentarse por ello, ser capaz de llorar por el mal que hemos hecho y por el mal que hay en el mundo, ¿no? ¿Cuál es la tercera? Los mansos. bienaventurados Los mansos. No dijimos que aquel que se reconoce por el Espíritu, que sabe que no tiene nada que ofrecer a Dios y se lamenta por lo que ha hecho, entonces tiene una correcta visión de sí mismo. Entonces sabe que no puede jugar a nadie porque sabe que él es tan pecador como los demás. Eso lo hace manso, sensible, humilde, gentil ante los demás. No juzga, ¿no? La que sigue, ¿cuál es? ¿Mm? ¿Cuál sigue? En su Que Biblia. tienen hambre y sed de justicia. Claro, al ver en el mal, en el mundo, lo que hace el cristiano, entonces, es buscar la justicia. Hablamos de justicia según la Biblia, que había tres tipos de justicia: la justicia legal, la moral y la justicia social también, o sea, la justicia en el mundo. Y es un hambriento y sediento permanente, porque una vez que calma su sed, vuelve otra vez a ser hambriento y sediento de justicia de manera permanente. ¿Cuál es la que sigue? Los misericordiosos, Y porque decíamos, ellos alcanzarán misericordia. así, al ver el mal en el mundo, entonces el cristiano es misericordioso. Misericordioso es aquel que no solamente ve el mal en el mundo, sino que hace todo lo que puede para aliviar ese mal, para aliviar el sufrimiento de la persona. Y pusimos como ejemplo la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? De quien menos esperaba se detuvo, dejó lo que tenía que hacer y fue a recurrir a ayudar a curar las heridas de este hombre que había herido, muy mal herido por ladrones, y lo llevó, lo vendó, lo dejó allí, lo encargó y todo lo demás. No solamente se compadeció, hizo algo más, no tuvo compasión. Ese es misericordia. Ay, ¿qué sigue? Ya me adelanté. Bueno, Bienaventurados los de limpio corazón. lo de corazón transparente, sincero, sin doblez. La que sigue, ¿cuál es? Los pacificadores. ¿Cuál es? Los pacificadores. pacificadores. Eso vamos a ver. Porque Y, son y llamados así. la última, ¿cuál es? Los Los que que padecen padecen persecución por causa Es un perseguir. de la justicia. Aquí al centro ven diferentes figuras de hombre, diferentes edades, diferentes contextos, diferentes condiciones de salud, diferentes ocupaciones, etcétera. Pero sea cual sea el oficio, condición social, económica, profesión, etcétera, educación, lo que tienen en común todas estas personas que parecen diferentes, pero que son cristianos, es que todos ellos tienen estas 8 cualidades, ¿no? Y solo las pueden manifestar aquellos que han experimentado la salvación y el nuevo nacimiento. Y señalan claramente la total, completa y esencial diferencia entre el cristiano y el no cristiano, porque pertenecemos a dos reinos diferentes. El cristiano debe tener muy claro que pertenece a un reino diferente, ¿no? Y es ahí donde nosotros vamos extendiendo ese reino en el mundo, ¿no? El reino de Dios.
con nuestro testimonio, con nuestras vidas. Dijimos que no son cualidades que pertenecen a unos y otros son unos son los que lloran, otros son los mansos, otros son los pacificadores. No, son cualidades que deben caracterizar todas ellas al cristiano. O sea, todos nosotros debemos ser pobres en espíritu, debemos ser sensibles al mal y lamentarnos, debemos ser mansos, debemos ser hambrientos de justicia, debemos ser misericordiosos, debemos ser limpios de corazón, debemos ser pacificadores, debemos ser de los perseguidos. Y especialmente estas dos últimas son bien, no sé cómo llamarle, candentes, no sé llamarle candentes, radicales, son fuertes, son cualidades bien fuertes que vamos a discutir ahora. Bueno, entonces, esas 8 cualidades describen a cada cristiano. Y cada cualidad tiene una bendición, ¿no? Entonces, todo el Sermón del Monte está dirigido a la persona que ha tenido una experiencia de conversión y no conocimiento. El Espíritu Santo morando en ellos. El hombre natural no podría vivir la realidad del reino de Dios. ¿No? Describe la clase de persona nacida de nuevo que son, o que deberían ser los cristianos. Bueno, ahora sí pasamos a la 7ª bienaventuranza, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús nos llama a ser pacificadores? Porque esta debe ser una cualidad que debe caracterizar a cada cristiano. ¿No? El mundo está lleno de violencia y lo vemos todos los días. Mientras que esta realeza, sí, Jesús nos llama a la paz, a hacer la paz, a ser pacificadores. La secuencia, dijimos que cada bienaventuranza, todas estas bienaventuranzas tienen una secuencia, un orden, como que cada una es prerequisito para la que sigue, ¿no? Entonces, la anterior era limpio de corazón, y que la secuencia es ser limpio de corazón, a ser un pacificador es completamente natural, porque justamente una de las causas más frecuentes de conflicto es la intriga, la doble intención, la hipocresía. Mientras que la apertura, la transparencia, la sinceridad son esenciales para una verdadera reconciliación. Alguien que tiene un corazón que es hipócrita, que tiene una doblez, etcétera, no puede ser un pacificador. Ahora, en los tiempos del Nuevo Testamento, al mencionar Jesús estas cualidades, que son las bienaventuranzas, Jesús fue en contra de la idea de un reino no solo material, sino militar, porque la expectativa de los judíos era un Mesías que fuera un guerrero, ¿no? Que venía con un gran ejército para liberarlos de la opresión del Imperio Romano. Recuérdense que entonces Israel había sido conquistado por el Imperio Romano y tenía autoridades romanas, ¿no? Entonces los judíos esperaban un Mesías guerrero, militar, conquistador. Sin embargo, acá le dice con todo lo contrario. No, los llama a la paz, a ser pacificadores. Era totalmente contrario a lo que ellos esperaban, no, completamente contrario. Ahora la pregunta es, hay mucha violencia en el mundo, ¿no? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué la constante tensión internacional? ¿Por qué la guerra no solo entre países, sino entre grupos étnicos, religiosos, ideológicos? ¿Por qué la violencia diaria, cotidiana? ¿Por qué el conflicto permanente entre los hombres? ¿Por qué todos los esfuerzos para procurar la paz parecen no funcionar, ¿no? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Yo creo que no es la impresión mía, sino de muchos, que hay cada vez más violencia. No sé si les parece a ustedes lo mismo, ¿no? No sé, en Uruguay, pero aquí en nuestros países ya hay actos de maldad irracionales que no tienen una explicación, ¿no? De matar a un joven por su celular, de robar a mansalva, o disparando a la persona que ya le robó y encima le dispara. Sí, No hace mucho un extranjero en el país tenía su enamorada, una limeña, y la chica lo dejó, y lo que hizo este señor fue echarle gasolina y prenderle fuego.
Ay, Dios mío, y ver la noticia cómo se prende con una llama y la chica corriendo de un lado para otro. Claro, trataron de auxiliarle y todo, y tuvo una agonía de 3, 4 días y falleció. Eso no tiene nombre, no sé cómo decirle, o no sé si ustedes han visto en las noticias, está, no sé cómo llamarle, corriente, tendencia o moda en Estados Unidos, especialmente en las grandes ciudades, de que entran en banda de 10, 15 o 20, entran así en mancha a los malls, a las tiendas, centros comerciales, especialmente las grandes tiendas, lo que acá sería pues que Sara Falabella, Ripley, algo así, de las tiendas más, y entran en mancha y roban y saquean todo, roban a las personas que están allí. No sé si han visto esa noticia, ¿no? Y en Estados Unidos entonces están empezando a formar policías de élite, le llaman ellos, porque uno o dos no podían contra esa veintena de gente que entran a robar. O sea, es la locura total, ¿no? La guerra, pero también la pobreza es un acto, es violencia, ¿no? Es una violencia estructural. La película, ustedes han escuchado, han visto Sound of Freedom, El sonido de la libertad, y habla Eso. acerca de la trata de niños y niñas. Es doloroso constatar que se está convirtiendo. Ustedes saben que entre la industria militar y la industria farmacéutica son las industrias que más dinero tienen en el mundo, ¿no? Pero ahora parece que esta industria de trata de niños, niñas, adolescentes para esclavos en una mina, en el campo, o esclavos sexuales, está rindiendo mucho más dinero que estas dos industrias farmacéuticas, porque uno de ellos decía, la cocaína se vende una vez, pero un niño pues lo utilizas 10 veces, 15 veces al día. Se le está rindiendo permanentemente, y cuando ya no le sirve el niño porque está gastado, lo matan para vender sus órganos. Entonces yo no puedo concebir tanta maldad. No puedo. Y desde ahí con Patio oramos por cada uno de esos niños en donde estén, Señor, líbralos, Señor, líbralos, dale paz. Señor, no puedo entender el drama que vive cada uno de esos niños, y se aparecen miles, los secuestran, desaparecen. ¿Cuántos ustedes, no sé si en Uruguay, acá sí, desaparecen cientos de personas y nadie sabe qué pasa con ellos y no aparecen? Entonces, probablemente sea esto, ¿no? La violencia de género, el feminicidio en nuestro país tan grande. Bueno, y la respuesta no es solo económica, política, antropológica, social, puede ser una. La respuesta, en el fondo, y la única, es espiritual, y esto se le llama pecado, ¿no? Es decir, obrar en contra de los principios de Dios, de la voluntad de Dios. El hombre en su locura, soberbia y ceguera no reconoce esto, ¿no? Y pretende soluciones que son solo parciales. Hay leyes, hay esfuerzos, pero no llegan a lograr contener esta violencia, ¿no? La avaricia, el egoísmo, la soberbia, el orgullo, el odio, la autoponderación del hombre, queriendo hacerse igual a Dios. Y eso se llama pecado, y es la causa de fondo de la maldad y la violencia en el mundo, ¿no? Y esta, en sus distintas expresiones, son consecuencia del pecado de rebelión contra Dios. Desobediencia del hombre frente a los propósitos de Dios para con él y su creación. Fue la primera gran violencia ocurrida en los albores de la humanidad contra Dios, contra sí mismos, en las relaciones de su diario vivir con los demás y con el resto de la creación. El pecado nos aliena, ¿no? Nos aliena, nos enajena de nosotros mismos. Para empezar, como decía Pablo, no, miserable de mí, líbrame este cuerpo de muerte. Es una lucha, el pecado es una fuerza poderosísima, esa naturaleza, esa tendencia a pecar, ¿no? Pero también afecta tu relación con los demás, y afecta tu relación con Dios, y afecta tu relación con el resto de la creación. No, fíjese, estamos haciendo con el planeta, ¿no? Y los cambios climáticos que nosotros estamos viviendo el invierno ahorita más caliente de toda la historia. Sale el sol en las mañanas. El domingo pasado fue mi sobrina a la playa, mi contigo, era verano. El agua tibia, había un sol fuerte en pleno invierno, ¿no? Son consecuencias
del daño que estamos haciendo a la naturaleza, con la emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, ¿no? Y el calentamiento global, por ejemplo, es lo que estamos haciendo. Y eso sobra. Estas consecuencias del pecado, de la avaricia, ¿no? De estas empresas, a estos empresarios que creen que los recursos de nuestra tierra son infinitos, nunca se van a acabar. Una vez que se acaben, se acaban, ¿no? Y entonces, esta es la causa de todos los problemas y la discordia entre individuos, entre grupos y entre naciones. Y como dice en Lucas, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿de dónde sale lo malo? Dice, Corazón. del corazón. Y habíamos hablado la vez pasada en relación a la sexta bienaventuranza, cuando dice bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hablamos qué es el corazón, ¿no? No es esta bombita que bombea la sangre, toc, 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 toc. No, no es este el corazón al cual se refiere. Es la esencia del hombre realmente a la que se refiere cuando dice el corazón, ¿no? Y en Mateo dice lo mismo o más claro, del corazón, o sea, de dentro de nosotros, de la esencia de lo que somos como seres humanos, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los sustos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces yo me pregunto, está bien todos los esfuerzos que se hacen a nivel de gobierno, de municipalidades, etcétera, pero ¿habrá alguna ley que pueda restringir esto? ¿Alguna ley podrá cambiar el corazón del hombre? No digo que no hay que hacerlo, hay que hacer esfuerzos, tenemos que hacer muchos esfuerzos. Educar, ¿no? Educar, especialmente educar, dar oportunidades a los chicos para que no se metan en los malos caminos, trabajo, ojalá hubiera más trabajo, para la gente que finalmente se mete a delinquir porque no tiene cómo vivir y eso no justifica, etcétera. El corazón del hombre, ¿quién lo puede cambiar? No. Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios, solo Dios. No hay. Sí. Oh Señor, ayúdanos. Sí, voy a dejar de compartir porque ya no me avanza, voy a tener que hacerlo de nuevo, ¿sí? Entonces, el problema está en el corazón pecaminoso del hombre y nada más que un nuevo corazón, nada más que un nuevo hombre o mujer puede hacer la paz. A menos que el corazón del hombre cambie, no habrá soluciones verdaderas, ¿no? O a largo tiempo, a largo plazo, solo cambios temporales o superficiales. Mientras el hombre no cambie, no habrá paz verdadera. José Carlos Mariátegui, el político, filósofo, escritor peruano, fundador del Partido Socialista Peruano, de izquierda, él decía, hombres nuevos para un Perú nuevo, ¿no? Mismo reconocía, no sé si era ateo o no, que solamente hombres renovados podrán construir un país renovado y nuevo, ¿no? Por esta razón, el Sermón del Monte se dirige a sus discípulos, porque solamente ellos serían capaces de hacer la paz. Recordemos que el Sermón del Monte está dirigido y solamente puede ser llevado a cabo por personas que han nacido de nuevo, dijimos, ¿no es cierto? Que por lo tanto tienen el Espíritu Santo y por obra del Espíritu Santo es que pueden llevar a cabo y ser lo que Jesús describe en las bienaventuranzas y vivir como dice el resto del Sermón del Monte. Solo ellos serían capaces de hacer la paz, de ser pacificadores en un mundo lleno de violencia. Ahora la pregunta es, ¿qué es ser un pacificador? ¿Alguien tiene una idea? ¿Mm? Una persona que busca la paz. ¿Alguien que busca la paz? ¿Bien? ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Que donde está la gente también se siente en paz. ¿Perdón? Que donde está también la gente se siente en paz. O Claro, claro, me propicia un ambiente, ¿no? De paz.
Aún no Dice, Machine nos dice alguien que ayuda a resolver problemas. alguien que ayude a resolver o conflictos, ¿no? Ujú. Ayudar, como intermediador podría ser, a resolver conflictos entre personas o entre grupos, ¿no? Bueno, Rosita creo que quiere conversar, pero tenemos su micrófono. Ahora. Rosita, ¿deseas decir algo? Este es tu momento. Rosita, ¿quiere decir algo? Buenas noches, sí. Quiero decir Ah, que Rosita Catalán. sí, pacificador es una persona que donde hay dificultades pone la tranquilidad como mediador, ayudando, fortaleciendo al uno y al otro lado para que no se sientan decepcionados y todos salimos bien, ¿no? Hay ocasiones en que hay personas que, por ejemplo, en el caso mío, yo como psicóloga viene la madre de familia. Rosita, no se te escucha bien. ¿Podrías hacer tu volumen? Oh, no sé. A ver, Ahora, ¿escucha? mejor, mucho Ahora mejor. sí, sí. Yo digo que pacificadores, por ejemplo, esas personas que yo como psicóloga a Ajá. veces tengo la cita, ¿no? Con el padre de familia le acusa al niño, que le acusa al adolescente, sí, es que este es así asado, cocinado. Y entonces, y el adolescente, sí, mami, pero tú también eres así, tu papá eres asado, ¿no? Entonces uno tiene que mediar la situación. A ver, vamos a ver con calma, siéntese, los roles del papá son estos, está cumpliendo, los roles de los hijos son estos, tú estás cumpliendo. Entonces ahí hacerles aclarar, hacerles ver en qué estamos equivocados. Y de esa manera el uno sale consciente y el otro lado también sale consciente. Entonces, pacificador, el que media, no da la solución, pero el que hace ver en qué estamos fallando. Nada más. Perfecto, Rosita. Gracias. Has escuchado hablar del círculo de la violencia, ¿no? Cómo la violencia se replica a sí misma, ¿no? Entonces, he tenido una figura que no la encuentro ahorita, donde a un señor, son figuritas abstractas, un señor tiene problemas en su trabajo, es agredido, etc. Va a su casa y se desquita con la esposa. Después la esposa se desquita con el hijo. Y el hijo se desquita con el perro, ¿no? Y el perro, y así sigue, ¿no? Y sigue la violencia. Exactamente. Entonces, es ahí donde tenemos que intervenir nosotros, como dice Rosita, porque lo que menciona Rosita es cierto, en la familia se ve ese círculo de violencia, ¿no? Hay que ver que se está generando ese ambiente patológico, disfuncional que está afectando al niño. Y es muy frecuente además, ¿no? ¿No, Rosita? Se ve muy frecuente. Entonces, en primer lugar, un pacificador es un hombre pacífico, benigno, o sea, que no hace daño a nadie, o procura no hacer daño a nadie, no es conflictivo, ¿no? No es alguien que está buscando riñas ni contiendas, ¿no? Al contrario, genera por sí mismo un ambiente tranquilo, trata de llevarse bien con los demás. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía seguir la paz con todos mientras sea posible? Porque hay personas que son muy difíciles, pero mantengan la paz con todos. Entonces, hay que buscan no hacer daño. ¿Y cuánta gente que busca hacer daño no es? El pacificador al cual se refiere Jesús no es así. Después, saben que ya lo dijo Silvita, es alguien que activamente hace la paz, desea la paz y hace todo lo posible para producirla y mantenerla. Y sabe que en última instancia el problema es que cada hombre tenga paz con Dios, en verdad. Por eso no debemos nunca perder la oportunidad de compartir la palabra del Señor, ¿no? Una palabra, ustedes saben que es como una semilla. Yo les cuento que he vuelto a hacer mis terapias en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde estuve hospitalizado hace 20 años luego del accidente que tuve. Bueno, por lo que en el libro sabrán la historia. Y he vuelto después de 20 años, y he tenido oportunidad estos días que estoy, ya 2 semanas, me sacan el ancho, el largo y el alto y todo lo demás, pero lo necesito. Y he tenido oportunidad de conversar con uno, con otro y con otro, escuchar sus penas, sus dramas, sus lamentos y hablarles del Señor, ¿no? Siempre voy con mis textos bíblicos que no tengo para mostrarles. Bueno, es algo así, no es esto, pero más o menos es algo como esto, que está, es un texto bíblico, ¿no? El hombre justo,
practica el perdón, y acá viene el pasaje bíblico, no tengo nada. Pati, sí, Pati, si me puedes dar uno, si me puedes alcanzar uno, por favor. ¿Qué Pati, haría sin Pati? entonces, sí, y compartiendo la palabra, e inclusive con los terapistas también, compartiendo la palabra, y a todos ellos, ponemos en contacto, estoy viendo mi testimonio, como ustedes lo han leído, esperando que le dé esperanza, ánimo, para continuar adelante pese al daño que han sufrido, porque yo comparto con los que también tiene lesión medular, entonces, en diferentes grados y niveles, ¿sí? Y entonces hay un grado por ejemplo, ¿no? El arrepentimiento, ¿no? Entonces les digo, siempre les digo, la palabra de Dios es la que te puede dar la esperanza que necesitas para creer que puedes salir adelante, a pesar de que Amén. camines, a pesar que tengas dolor, porque la lesión me lo produce un dolor permanente, a pesar de que tengas problemas para orinar, a pesar de que no tengas sensibilidad, etc. Es posible salir adelante, pero solo Dios puede dar esa, Amén. esa esperanza, ¿no? Amén. Y para los que han leído el libro, se acuerdan, cuando estuve hospitalizado, como Dios permitió formar un grupo de oración, se fueron convirtiendo uno, otro en el hospital. Cuando estuvimos internados, el grupo fue Amén. creciendo. Gracias. Y ahí encontramos yo mismo también, porque me encontraba muy deprimido, teníamos una esperanza que nuestra vida podía recuperar su sentido, su propósito, a pesar de las limitaciones físicas. Y eso ocurrió con Amén. nosotros. Gloria a Dios. Algo que no iba a ser la rehabilitación. Necesitamos una rehabilitación, pero necesitamos sobre todo una restauración. Entonces, estamos llamados a la paz. Debemos Amén. procurar activamente la paz. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz. Así síguela. Entonces, por lo menos acá vemos una forma práctica. No hagan lo que está malo. No hagan lo que suma a la discordia, al resentimiento, al conflicto. No hagas eso, no, al contrario, haz el bien. O como dijo Rosita, ser un intermediador, ¿no? Después, como ya dijimos, seguir la paz con todos. Oh, Dios, sí, Curioso porque Señor. ese texto dice, mientras sea posible, porque sabe el Señor que no siempre va a ser posible por el pecado inherente en la naturaleza pecadora del hombre, ¿no? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Después, y en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres, ¿no? Para la persona, ¿se acuerda que hablamos que la anterior bienaventuranza era bienaventurados los limpios de corazón? Bueno, la persona que no tiene un corazón limpio y puro, que por el contrario está lleno de envidia, locura, celos, resentimiento, ira, dolor, soledad, etcétera, no puede ser un pacificador, ¿verdad? Porque él mismo está en conflicto. El corazón del hombre debe ser limpiado de todo esto antes de intentárselo hacedor de paz. Por eso la bienaventuranza previa a esta era bienaventurados los de limpio corazón, Correcto. que se refería a la transparencia, Gracias. sinceridad, a ser el mismo en donde estamos, ¿no es cierto? En cualquier lugar, no tener una cara en un lugar y tener otra cara en otro lugar. Y hemos visto a veces los cristianos mismos, ¿no? En la iglesia son santos, pero totales, completos. Y en la casa son unos rabiosos, grita la esposa, grítale. Vamos a la iglesia, y entra a la iglesia y sonriendo, feliz, abrazando. Oye, hermano, ¿qué tal? No, ese no es ser de limpio corazón. Ahora, Ayuda. ¿esto qué cosa requiere? Tener una visión enteramente nueva de sí mismo. Y eso tiene que ver mucho con las bienaventuranzas primero, el ser pobre en espíritu, el ser de que se lamenta, el ser manso porque sabe que él es tan pecador como los demás, por lo tanto no juzga a los demás, ¿no? Entonces, y acá vemos la relación que tiene que ser manso, libre de orgullo, libre de estar preocupado solamente por mi necesidad, es egoísta, ¿no? Si no piensa en lo demás, es un hambriento y sediento de justicia, es misericordioso, o sea, busca solucionar el dolor, el sufrimiento de las personas, el mal que está al frente. Gloria a Dios. Si cada persona piensa
y actúa en beneficio solo de sí mismo, la guerra, el conflicto, la discordia, la envidia, los celos, las riñas son inevitables, inevitables. Y esta actitud es justamente la negación de ser un pacificador. Es la actitud opuesta a la paz. Porque el pacificador es alguien que se entrega a sí mismo para hacer la paz. Y hemos visto que muchas de las bienaventuranzas Jesús es el mayor ejemplo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que entregó su vida para que tengamos paz con Dios? Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Hombre y obediente hasta la muerte, ¿no? Para que tuviéramos restaurar nuestra relación con Dios, ¿no? Gloria a Dios. Porque al perdonar nuestros pecados, Él nos hizo justo, nos imputó su justicia, ¿no? Sí. Y está pagado el precio de nuestro pecado. Jesús lo pagó y por eso ya tenemos acceso al trono del Padre y por decirle Padre, ¿no es cierto? Esa es la actitud. Y de eso vamos a hablar más adelante, el despojo de uno mismo, que tiene que ver muchas veces para que haya paz. Y lo primero de ellas es negarse a sí mismo, lo primero. Porque si yo soy el que se ofende, yo soy el que se lastima, el que se siente mal, el que quiero solamente para mí mismo, no estamos haciendo lo que es necesario para ser un pacificador. Ahora, ¿cómo mostramos en la práctica que somos pacificadores o no? Entonces, hemos hablado qué es un pacificador, ¿no es cierto? Es alguien que es pacífico, benigno, es alguien que busca activamente la paz, etc. Ahora, en la práctica, ¿cómo somos pacificadores? Primero, el pacificador es alguien que busca la unidad, el consenso, el que todos estemos bien, ¿no es cierto? No solamente uno y otros, no, el que no discrimina, ¿no? Por eso en Filipenses dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dígame si a veces en nuestras propias iglesias esto es verdad. En el mundo es difícil, es posible, claro. Trabajando en el hospital, bueno, tienes que trabajar en equipo y tienes que hacer que todos estemos claros en lo que tenemos que hacer, etc. Buscando la unidad. Después dice en 1 Juan, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dice, el que no ama a su hermano, a quien puede ver, ¿cómo puede amar a Dios al que no ve, no? O sea, el amor al hermano es una evidencia que tú amas a Dios. Después, todos somos uno en Cristo Jesús. Pero dice, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un término que luego pasó cuando nos abrazamos, pero entonces es el abrazo terapéutico. ¿Nos han escuchado el abrazo terapéutico? ¿No? El abrazo, ellas, o sea, que hemos presentado acá la evidencia médica del perdón, ¿no? De la compasión, de la fe, de la esperanza. Bueno, también hay evidencia médica del abrazo, ¿no? Cómo libera serotonina y dopamina, ¿no? Y algunos dicen que tiene que ser por 8 segundos, pero sobre todo de corazón. Nos abrazamos, lo quiero, lo amo, pastor. O con otro hermano, te amo, hermano, te amo. Es tan reconfortante ese abrazo sincero, de verdad, de corazón que nos une. Y también es cuando abrimos nuestro corazón al hermano. Me siento así, me siento así. O sea, he sido lastimado por alguien que te lastimó sin que hermano. O sea, que me dolió mucho lo que hiciste, etcétera, ¿no? Entonces, para restablecer nuestras relaciones y ser uno en el Señor. Pero igual nuestras relaciones laborales, ¿no? Cotidianas, con los vecinos, etcétera, ¿no? Debemos procurar en lo posible tener paz con todos. Después, un pacificador es alguien que se reconcilia con su enemigo. Acá es con tu enemigo, se reconcilia con su enemigo. Y ya sabemos este texto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Y no te deja allí ir. tu ofrenda y anda, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¡Wow! Gloria a Dios. No podemos venir al Señor con resentimientos en el corazón. No. No sabía que yo voy a ir en esto. Ahorita son las, ya son, van a ser las 11:30, creo.
no voy a las 11:30 a buscar al hermano, llamarlo a esta hora, quiero que te perdono o perdóname. No, pero en tu corazón perdonas. Si ya hemos hablado acerca del perdón, el perdonar es, de acuerdo a la Biblia, es dejar ir, soltar. Ya no me debes nada, ¿no? Después dice, es más, dice, ama a tu enemigo. ¡Wow! Bendecía a los que maldicen. ¡Wow! Hacer bien a los que obedecen. ¡Qué difícil! Orar por lo que los ultrajan y persiguen. Señor, esto es sobrenatural. Es que es sobrenatural. Si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos hacerlo. No, el mundo no puede hacerlo. No puede hacerlo. Y ¿saben cómo? Ayuda mucho para que podamos hacer en la práctica. Lo que dice este texto es, ora por tu enemigo. Por aquel que te ha hecho daño, te ha estafado, te ha engañado, etc. Ora, perdónale que Señor, perdónalo y ora por él. Ora por él hasta que ese sentimiento que tienes de resentimiento, de dolor por lo que te ha hecho, de pensar solamente en él, se va yendo, ¿no? Se desprende. Se va yendo. Orar por tu enemigo, ora por tu enemigo. Porque a veces decimos, ya yo lo perdono, pero seguimos por eso adentro, ¿no? Y es natural. Pero a medida que dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones y oramos por esos enemigos, ese sentimiento se va. Y lo dejas y ya está. No me debes. No me debes. Si tienes un enemigo que dice cosas terribles de ti, no le respondas. ¿Se acuerdan que el proverbio dice una palabra áspera enciende la cola? Una palabra amable calma la ira. Cuando en una discusión uno baja el tono de la voz, la otra persona se baja. Funciona, recontrafunciona. Yo lo he hecho desde que conocí ese texto y realmente es así. Muy bueno. La naturaleza humana tiende a responder, ¿no? De hecho, eres tú. No, baja la voz. Puede responderle quietamente o incluso no responderle nada. Y más bien ten lástima de él, en pena de él, porque sabes que es esclavo del pecado de Satanás. Y por eso no lo puedes juzgar, porque tú lo has sido también. Y ora para que el Señor lo libere. Y quizás tengas que humillarte y tomar la iniciativa para hablarle, ser amigable, suplir su necesidad y hacer todo lo posible para hacer la paz. Y es aquí donde se pone en práctica o se pone en evidencia el negarse a sí mismo. Porque la naturaleza humana quiere venganza. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué vas a estar pidiéndole perdón y inclusive satisfacer su necesidad? Tienes que negarte a ti mismo y hacer todo lo posible para hacer la paz. Ahora, no significa que con eso va a ser tu hermanazo del alma y lo abrazas. No, pero ya hay una relación de paz entre ustedes, ¿no es cierto? Sí, señor. Después dijimos, perdón, es alguien que busca la unidad, es alguien que se reconcilie con su enemigo, es alguien que es humilde y generoso. Como dice en Efesios, con toda humildad y mansedumbre, soportando Unos a los paciencia los unos a los otros. Soportándose. ¿Qué significará soportándonos con paciencia los unos a los otros? Eso por hermano, ay, Señor, yo lo perdono en el nombre de Jesús. ¿Se referirá a eso? A tolerarlo, ¿a qué se referirá? ¿A qué se referirá soportándoos? también. ¿Alguna idea? Humildes y generosos. Paciencia. Tiene que ver con mantenerse constantemente en paciencia, ¿no? Es como soportando un O persistente, ¿no? Soportando O's. Sí. Sí, tiene que como apoyarse unos a otros con paciencia, ¿no? Y la paciencia no de la tranquilidad, sino de restaurar una relación, ¿no? Perseverancia, una traducción de paciencia es persevera en eso, ¿no? Persevera en la humildad, en la mansedumbre. Soporta a tus hermanos, sé tolerante con tus hermanos, no los juzgues, ¿no? Ten paciencia con ellos. Ser diligente también, ¿no, Aníbal? Pues, claro, gracias. Todo ello requiere una diligencia, ¿no es cierto? Estar
listos, que esta sea una respuesta natural, ¿no? De la humildad y la mansedumbre. Y de hecho es una característica del ciudadano del reino de los dioses, ¿no? Bienaventurados los mansos, ¿verdad? Porque ellos se heredarán la tierra. Eso requiere estar atento, está previsto. Si alguien me grita inmediatamente, no recordar, yo debo ser pacificado. Después, en Filipenses dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿no? O sea, por conflicto o ¿no? Por mostrar cuán bueno eres, ¿no? Para lucirte, ¿no? Tenemos que ser muy, muy cuidadosos de a veces hacer algo así. Yo mismo me cuestiono a veces, De la gloria hacer de algo, Dios. y digo, pero lo estoy haciendo porque quiero yo resaltar, o lo hago porque quiero destacar o porque quiero hacerle ver al otro que, ¿no? Y Señor, digo, líbrame de alguna de estas actitudes. Dice, antes bien, con humildad, estimando uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Se acuerdan que manso es aquel que no juzga porque parte del principio? ¿Quién soy yo para juzgar al otro si yo soy tan pecador como él? ¿No? Entonces, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, o sea, no es egoísta, sino cada cual también por lo de los otros. No sé si ustedes tienen esa satisfacción de compartir, ¿no? A mí aparte nos da mucha satisfacción de compartir lo que tenemos, lo poco, no digo lo mucho, porque no tenemos mucho, pero lo que tenemos, ¿no? Compartir, satisfacer la necesidad de otros. Aunque esto signifique quedarte tú con menos de lo que tienes, a veces, y de lo que tienes para compartir con otros, ¿no? Viendo por los demás, no mirando por lo suyo propio. Y Dios provee, siempre suple, siempre suple, siempre suple, ¿no? Más bienaventurado, dice la palabra, es dar que recibir. Y el alma generosa, dice la palabra, será prosperada. Y lo he visto, lo he visto. Tengo una hermana que no es creyente, ¿no? Pero esto se cumple, es una ley espiritual. Es súper generosa, y veo cómo Dios la bendice con su trabajo, no le faltan cosas, etc. Pero es una mano abierta siempre. Más bienaventurada que recibe, ¿no? Después sabe que controla su lengua. Ya hemos dicho acerca de responder, ¿no? Y a veces se nos escapa, pues, se nos escapa la carne, ¿no? Dice, todo hombre, ya queremos decir algo, ¿no? Ya queremos responder. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, ¿no? Y es de sabios el mantenernos en silencio hasta saber en qué momento debemos hablar, ¿no? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, wow. Y la lengua, se sabe, es un fuego, un mundo de maldad, ¿no? Ejemplo, ya hemos dicho, si alguien dice algo mal de nosotros y tenemos la tendencia a replicarle, no respondamos. No, eso pasa, ¿no? No le contemos a nuestro amigo lo que alguien ha dicho de él, porque le haríamos daño y no seríamos verdaderos amigos. Te cuento, ¿sabes qué? Que tal persona está diciendo esto de ti. Pero yo le dije, no, tú no puedes decir esto. ¿Para qué contarle, hermano? Si eso le va a hacer daño, ¿no es cierto? Si eres su amigo, cuídalo, que no escuche esos comentarios. Ahí está, no salpique. Claro, el hombre natural tiene esta fuerte tendencia, ¿no? Y una de las primeras cosas para hacer la paz es saber cuándo no hablar, cuándo callar, cuándo no hacer nada y cuándo hacerlo, y cuándo hablar, y qué decir, ¿no? Después es alguien que procura activamente la paz, busca la justicia y el bienestar común en los ámbitos familiares, donde a veces es difícil, la convivencia siempre trae roces, pero de eso se trata, de construir la unidad y la paz, ¿no? En el ámbito eclesial, laboral, profesional, social y en todo ámbito donde nos empeñemos. Y como pacificadores deberíamos esforzarnos para que haya paz en el lugar donde estemos. Creo que Silvia dijo algo al respecto, ¿no? Seamos justos, seamos conciliadores, participemos constructiva y positivamente en todos los ámbitos de nuestra vida. Y que la gente nos conozca por ello, ¿no? Y en estos textos y el efecto de la justicia, o sea, cuando las cosas se hacen correctamente, será la paz. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si no vas a decir a tu hermano, alguien que lo edifique, que lo bendiga, no le digas nada, ¿no?
tenés gozo, perfeccionados, sean cada vez mejores, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y amor estará con ustedes. Amén. Después hay que analizar todas y cada una de las situaciones a la luz del Evangelio para tomar una decisión. Es decir, en este conflicto, en este tema, en esta situación, ¿qué principios o valores bíblicos están involucrados? ¿Solo yo estoy involucrado? ¿A quién más afecta? ¿Cuáles son las implicancias? ¿Cómo repercute esto en mi testimonio, en la iglesia, en mi trabajo, en mi familia, ¿no? Y evaluar a la luz de la palabra de Dios, ¿esto está bien o está mal? ¿Qué valor de la vida está afectando esto, no? Por ejemplo, el chisme, pues, de hablar, ¿no? O si vemos en nuestro trabajo algo que va en contra de un principio bíblico del valor de la vida, ¿no? El defender la vida, o sobre todas las cosas como un imperativo ético, yo tengo que decir algo. Por ejemplo, esto actualmente del aborto terapéutico, ¿no? Que es terapéutico, ningún aborto es terapéutico para hablar. Y acá tenemos el caso de una niña que había sido violada repetidamente por su padrastro. Ya años, y tiene 11 años, 11 años. ¿Cuántos años ha esta niña sufrido otra vez acá? Pero salió, acá en el país salió en todas las noticias y se discute qué cosa hay que hacer con la niña. Todo el mundo discute y opina. Y todos dicen el aborto terapéutico. Sin embargo, a pesar de que desde la fecundación, desde que se unen el espermatozoide y el óvulo, ya es una persona la que está ahí, y eso la ciencia lo demuestra, ya es un ser humano. Después es un ser que está formado por las manos de Dios. ¿No? ¿No te acuerdas? ¿Se acuerdan no me acuerdo las palabras exactas, yo te formé en el vientre, ¿no? Para que tenga un propósito. Pero que además es una persona sujeto de derecho, cuyos derechos, especialmente el derecho a la vida, el derecho a la vida respeta y protege la Constitución. Pero a pesar de eso, en las discusiones nadie habla del niño que está en gestación. Todos hablan de aborto terapéutico, que tiene que abortar, tiene que abortar. Pero ¿quién pone la balanza? Tenemos que hablar, tenemos que decir las cosas claras. En Axel Perú vamos a sacar uno de los devocionales, que llamamos devocionales, pero en verdad son reflexiones o pronunciamientos, tenemos que decir, ¿no? ¿Por qué ese niño, solamente por el hecho de haber sido concebido por violación, hay que abortarlo? ¿O por qué este niño tiene que pagar la condena de muerte de quien debía tener la condena de muerte, que es el violador? Porque ese niño tiene que pagar, ¿no? Entonces, tenemos que tener una respuesta cristiana. Y ahí evalúo, de acuerdo a la Biblia, qué cosa dice, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo? Entonces, yo pienso que hay que buscar una solución que cuide ambas vidas hasta donde sea posible. No hasta que el feto sea mínimamente viable, que en nuestro país son 24 semanas, y practicar la cesárea. Y muchas veces se le da en adopción, ¿no? Porque la niña no va a ser capaz de criarlo, o quizás sus papás lo van a criar como otro hijo, etcétera. Pero no, nadie piensa en el niño, nadie habla siquiera de esa persona que está en el útero. Nadie habla, ya no, es violación, hay que abortarlo, ¿no? Entonces ahí tenemos que nosotros tener y hay conflictos, claro, de oposiciones y todo. Si pensáramos antes de actuar, seríamos parte de la solución y no del problema. No debemos actuar precipitada ni emocionalmente. Ahora, algo importante que debemos recordar, y con esto termino, por ejemplo, la pacificación hay que arreglar. Es una obra divina. No hay paz sin justicia, ya hemos dicho. El fruto de la justicia es la paz, dice la palabra, y reconciliación. Y Dios es el autor de la reconciliación y de la paz, Aleluya. ¿no? Gloria a Dios. La verdadera paz viene de Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios en 2 Corintios, donde habla del ministerio de la reconciliación. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es Dios quien toma la iniciativa. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, Gloria a ti, Jesús. no tomándoles en cuenta a los hombres y los pecados. Dios, Gracias. que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién toma la iniciativa en la salvación y redención del hombre? ¿Quién toma la iniciativa?
en estos textos? Bien. ¿Sí? ¿Quién toma? ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Dios. Todo esto proviene de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliados. No, fue Dios quien él es el autor de la paz y que propicia la paz, primero con él y luego entre los hombres, ¿no? Entonces, pero el hombre, debido a su naturaleza pecadora, vive en permanente conflicto, ¿no? Y hemos hablado de ello. ¿Y cómo hizo la paz entonces? ¿Cómo Dios hizo la paz? Debido a la naturaleza. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Cómo Dios hizo la paz con el hombre? Y para que el hombre tuviera paz. En la cruz, muriendo en la cruz por nosotros. Amén. Sí. Amén. Pablo dice que por medio de Cristo a Dios le agradó reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús, que ya hemos dicho, no se aferró a su deidad y se despojó a sí mismo, haciéndose siervo y obediente hasta la muerte. A través de su Hijo Jesucristo, Dios hizo la paz, reconciliando a los hombres con Él. ¿No? Dios se humilló a sí mismo en su Hijo para hacer. Por eso Jesús es llamado en Isaías príncipe de paz. Jesús se dio a sí mismo por amor a nosotros para que tuviéramos paz con Dios, paz con nosotros mismos, paz con los demás y paz con la creación. Aleluya. Y aquí hablamos de cómo a Dios le costó la vida de su Hijo hacer la paz con nosotros. No, por el romano dice, aún siendo pecadores, Cristo Jesús vino a morir por nosotros, ¿no? Aun cuando éramos enemigos, dice la palabra, Él dio la vida por nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos inclusive, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Siendo enemigos de Dios, Dios dio la vida por nosotros, ¿no? Y nos encargó a nosotros. Entonces, ante esto, si esto le costó a Dios para hacer la paz, ¿cuánto nos costará a nosotros? No, ¿Nos costará menos? tampoco. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿No ya hemos visto? Esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y vuelve a decir, miren, fíjense, 2 Corintios 5:5, 3 veces repite, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, imagínense a Dios rogando. Reconcíliense conmigo. Quiero yo la muerte del impío, dice el Antiguo Testamento. No. Es por eso que los pacificadores son llamados hijos de Dios. O los hijos de Dios son llamados pacificadores. El propósito de Cristo fue crear en sí mismo de los dos pueblos, judío y gentil, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Como les dije, la paz con el hombre le costó a Dios la sangre y la vida de su propio hijo. ¿Nos puede costar menos a nosotros? No tanto como nuestra sangre y nuestra vida, pero sí la disposición, como dijo Flor de María, la actitud decidida, ¿no? De ser un pacificador. Pero para ello tenemos primero que tener paz con Dios, paz con nosotros mismos, y eso tiene que ver con nuestra santificación. O sea, que en nuestra comunión con Dios, en el estudio de su palabra, vamos siendo transformados cada día conforme a su imagen, ¿no? Hasta llegar a la alta altura de Cristo, en que vamos siendo transformados en la imagen de Jesús y seremos capaces de tener las cualidades que mencionan en el Sermón del Monte. Amén. Y como terminamos las otras lecciones, les ruego, yo también les ruego, vivamos como es digno del llamamiento que hemos recibido.
el Señor no espera menos de nosotros, ¿no? Y si hubieran muchos más cristianos que vivan enteramente dignos del llamado, este mundo sería otro. Alguien dijo una vez que la maldad en el mundo está incrementándose, no por lo que los malos hacen, sino por lo que los buenos no hacen o no hacemos. Tenemos un tremendo llamado en este mundo de tanta violencia. Empecemos en nuestros hogares, ¿no es cierto? Empecemos en nuestros hogares, empecemos con nosotros mismos los conflictos, empecemos en nuestros hogares, empecemos donde trabajemos, empecemos en los entornos inmediatos en los que podamos, en los que nos desenvolvemos, buscando activamente la paz. Si alguien nos ofende, reconcíliate con tu enemigo, controla tu lengua, busca activamente la paz, sé pacífico, sé benigno, sé reconciliador, ¿no? A eso nos ha llamado el Señor. Y es una característica importante del ciudadano de los reinos de los cielos. Hasta aquí alguna pregunta, un comentario. Gloria Con a toda ti. confianza y sin vergüenza. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda o algo que aportar? Bueno, en nuestros hospitales solemos ver muchos problemas de violencia, ¿no? Vemos empezando simplemente que a veces el portero del edificio, de los hospitales, a veces trata con violencia a los pacientes, el paciente llega a la consulta ya siendo violentado, tiene que esperar más de tiempo, un poco más de tiempo y se siente agredido, llega a la consulta y con el médico ya se la agarra a veces, ¿no? Entonces, muchas veces nos cuesta a veces tener ese proceso de reconciliación con el paciente, habiendo sido agredido en tantas etapas en su atención, ¿no? Entonces, debemos de tener conciencia que si a veces el paciente viene en condiciones de, de ser violentado, nosotros deberíamos de poner nuestro momento de paz en ese momento, ¿no? El atenderlo con una sonrisa, con tranquilidad, ¿no? Tratando de no apurarnos mucho en la consulta porque a veces sí nos llama, pero que el paciente no se dé cuenta de que lo estamos tratando de apurar, pero todas esas cosas influyen en la atención del paciente. Entonces, de modo que de repente si ha sido violentado muchas veces, antes de llegar a la atención, tal vez nosotros seamos esos pacificadores de esa violencia que se genera muchas veces en los hospitales, ¿no? Gracias, Pati. Sí, siempre hemos terminado con una reflexión sobre cómo esta bienaventuranza se aplica en el campo de la salud. No lo hemos hecho ahora, gracias, Pati. Por eso se trata cómo esta cualidad se aplica en nuestro contexto del ámbito de la salud. Gracias, Pati, por decirlo, ¿no? Gracias los conflictos laborales que existen en nuestros centros muchas veces, ¿no? Sí. O el médico que él quiere solo decidir todo, hacer todo, mandar sobre todos, ¿no? O malos entendidos, perdón, o la discriminación, la inequidad, ¿no? La injusticia. Cuán pacificadores somos en nuestro centro de trabajo, ¿no? Cuánto buscamos ser buscar la unidad para cumplir los propósitos, ¿no? Del lugar donde trabajamos. ¿Alguien más quiere decir? Gracias, Pati. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Nadie? ¿Seguro? Estamos tímidos. ¿Perdón? Estamos tímidos. Ya veo. No, no sean tímidos, toda idea aporta y es de bendición para el resto, ¿no? Así que piensen en eso, cuánto podemos con nuestra Una reflexión. riqueza todo esto. Sí, señor. Bueno, si todo ha sido claro, entonces vamos a orar